agradecer al Instituto ASPA, nuestro socio, y a todos quienes se están sumando en el día de hoy y tienen este compromiso de respaldar y de participar con motivación para poder promover el compromiso Sur-Sur para investigación en este campo. Esta conferencia va a examinar la importancia y la pertinencia de instituciones tales como el Centro CAIARAL, el estudio de la diáspora libanesa en las Américas, y abordar algunos de los últimos libros del profesor Carter, entre otros temas. Y ahora es un placer para mí presentarles al moderador de esta sesión, Jorge Araneda, a cargo de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara. Hello everyone, I want to welcome you all to the current event hosted by Foro del Sur and ASPA Institute. Me gustaría darles la bienvenida a este evento de Foro del Sur y el Instituto ASPA. Quiero agradecer esta oportunidad por permitirnos esta oportunidad. Primero, obviamente, a Marlis Ilesca, a nuestra directora ejecutiva de Foro del Sur, y también al Instituto ASPA. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera reconocer a nuestra institución asociada, ALADA Chile, y su presidente Joaquín Sáez, ALADA International, Adolfo Ibáñez University, Artes Liberales, y a Diego Melo, y también intérprete digital. Para mí es un placer y un privilegio introducirles al doctor Akram Khater, profesor de Historia de la Universidad de North Carolina, y también ha sido director del Centro de Estudios Libaneses de la Diáspora. Sus investigaciones principales: Abrazando lo Divino, Género, Pasión y Política en el Medio Oriente Cristiano, publicado en 2011, Fuentes de Historia del Medio Oriente en su segunda edición de 2010, y Inventando el Hogar, Emigración, Género y la conformación de la clase media libanesa de 2001. Sus afiliaciones incluyen la Asociación de Estudio de Medio Oriente, la Asociación de Estudio Árabe Americana, la Academia Americana de Religión y la Asociación de Historia de los Estados Unidos. Él es editor de los estudios de Medio Oriente para el Journal Internacional y también trabaja en otros journals de importancia destacable. Quisiera recordar también que su conferencia y esta sesión la podrán seguir de modo simultáneo en Facebook Live. También nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, y en donde pueden encontrar más materiales, artículos y otras actividades. Nosotros alentamos a que todo el público encienda el video, y si bien esta reunión no reemplaza de manera alguna las reuniones presenciales que podríamos tener, una reunión cara a cara se alienta, y por esta razón es que vamos a pedirles que traten de prender sus cámaras para poder ver los rostros. Es muy bueno ver a más de 30 personas que participan de distintas partes del mundo. El formato de esta conferencia será una reunión de 45 minutos en donde vamos a considerar, por supuesto, el respeto a la puntualidad de todos los que están asistiendo, y también por respeto a todos los demás, muten sus micrófonos. Esto es muy importante. Vamos a también asignar un tiempo para hacer preguntas, pero en el caso de necesitar, se puede hacer en cualquier momento durante la sesión. Por favor, ingresen la pregunta en la caja de texto Q&A y por favor háganos saber cuál es su nombre y su ubicación. Es un placer para mí ahora entregarle la palabra al profesor invitado, que va a compartir su experiencia previa y sus hallazgos. Para la ocasión del día de hoy, voy a tratar de hacerle una pregunta
específica, no tan solo acerca de su carrera personal. Para el conocimiento, él ha pasado la mayor parte de su tiempo en una licenciatura de la Universidad de Lisani. Él trabajaba en Beirut y él pasó toda su adolescencia en Beirut. Creo que él pasaba de una ciudad a otra, pero al final él terminó en Beirut. Pero también, después de haberse mudado a los Estados Unidos, bueno, mi pregunta es, ¿cómo es que él se comprometió con la diáspora como tema en lo que se refiere a comprometer el conocimiento, y también cómo fue el hallazgo de la idea de el Centro Moisés de la diáspora libanesa? ¿Cómo es que esta carrera y el centro en algún punto son mutuamente vinculados? Muchas gracias a la Fundación Foro del Sur y a Jorge Marlis. Gracias por la introducción. Es un placer estar con todos ustedes. Es un verdadero honor y un privilegio poder sumarme. Realmente me conmueve mucho el interés que tienen. Como decía Jorge, yo nací y me criaron en el Líbano durante la Guerra Civil, como muchos otros de mi generación. Lamentablemente, muchos de otras distintas generaciones, bueno, tuvieron que irse del lugar, como lo hice yo, para buscar una educación en los Estados Unidos. Por buena fortuna, por privilegio, pude lograr tener un buen futuro. Pude irme en este sentido, en este contexto. Mi abuelo se había ido a Uruguay y vivió en Uruguay durante unos 10 años antes de volver al Líbano. A partir de lo que yo entiendo, tengo primos allí. Encontré los nombres en uno de los directorios, en una de las guías telefónicas de hace un tiempo. Terminé en Estados Unidos, hice lo que muchos jóvenes del mundo árabe hacen, estudié ingeniería. Yo estaba asignado a ser o médico o ingeniero, realmente. Estaba harto de la sangre por la guerra en el Líbano, así que opté por la ingeniería. Rápidamente me di cuenta de que estaba mucho más inclinado a las humanidades, y creo que en un cierto punto mi interés viene de dos partes. Por un lado, bueno, haber crecido en el medio de una guerra civil, y en Argentina sé que ustedes también han tenido momentos difíciles. Creo que la historia es una herramienta importante para entender por qué las cosas ocurren, no necesariamente siendo demasiado deliberado. Bueno, yo creo que esto es lo que me llevó a la historia. Necesitaba responder por qué el país en donde yo había crecido durante mi niñez, obviamente, era idílica. Cuando uno es niño, uno no es consciente de lo que ocurre. Yo tuve una vida maravillosa. Obviamente, todo era en torno de una horrenda guerra civil en donde vecinos se mataban con vecinos, hermanos con hermanos, y de repente, obviamente, un montón de gente fue forzada a irse del país para buscar una nueva perspectiva. Creo que este es el contexto. Yo dejé ingeniería e hice mi doctorado en la Universidad de California, Berkeley. La segunda parte de mi historia fue, bueno, yo sabía que los Estados Unidos existía, o todo lo que existía en ese país, por la cultura pop. No es ninguna diferencia, bueno, que otras personas, ¿no? Televisión, películas, pero realmente no sabía demasiado más que esto. Mi propia travesía como inmigrante era alternar entre ser gentes que eran hospitalarias y amables y gente hostil. También yo me hacía preguntas acerca de por qué hay este antagonismo hacia los inmigrantes. ¿Cómo es la experiencia de un inmigrante y qué significa ser un inmigrante? Creo que estas preguntas en su conjunto me llevaron al primer proyecto del libro para poder entender justamente lo que ocurrió en los 70 y cuando fueron a los Estados Unidos, los inmigrantes, toda esta gente que iba a las Américas, Argentina también,
Brasil, pero Estados Unidos y otras partes, también Australia. ¿Por qué es que mi pueblo tuvo que irse en ese periodo? Y más importante, yo estaba muy disatisfecho con la forma en que se traba a la inmigración. Creo que por mucho tiempo se consideraba que el inmigrante se iba de un lugar y llegaba a otro como si no hubiera un continuo entre de donde se fueron y a donde llegaron. Y eso me molestaba mucho, personalmente, porque siempre estuve muy conectado con el Líbano, pero también histórico y teóricamente esto no tenía sentido. Lo que me intrigaba no era tanto por qué me fui, sino la circulación de los seres humanos. Muchas personas terminaban en Cuba, en la Florida, en Texas, o en California, o en Buenos Aires. Claramente había una circulación. Y lo más importante, esto estaba conectado siempre con el Medio Oriente. Periódicos, cartas, viajes, commodities, objetos, vestimenta, alimento. Había una circulación permanente. Cuando yo empecé con este proyecto, realmente tenía que ver con esta circulación, cómo esto cambiaba en el Medio Oriente y cómo cambiaba en otras partes del mundo. De alguna manera empezamos a partir de allí. Hace 10 años, yo no sé cuántos de ustedes tienen procedencia árabe, pero seguramente si lo son, bueno, sabrán que cuando las comunidades se reúnen para San Valentín, obviamente está el tabule y demás. Entonces, un buen amigo para que para aquellos de ustedes que conocen los nombres, bueno, no es Moisés, sino Moïse, porque es la pronunciación francesa de Moisés. Él venía hacia Carolina del Norte, en donde yo vivía, y obviamente teníamos esta comida y él me dijo, estoy cansado de comer esto, ¿por qué no comemos algo diferente? Moïse le ha ido muy bien en la industria farmacéutica o en las drogas legales, como yo las llamo, y dijo, bueno, ¿por qué no recolectamos historias pasadas de boca en boca de los que se han mudado a Carolina del Norte? Y sobre esta base vamos a hacer un documental y vamos a hacer luego también una exhibición en un museo. Hicimos ambas y lo interesante era que el documental, bueno, se puede ver en el sitio web del Centro de Estudios Libanés, pero lo que fue más interesante es lo siguiente. Con justamente el sabio consejo de mi mujer, nosotros primero promocionamos la película en el museo. Mucha gente vino. Al final de la película, y les puedo decir, y no estoy siendo muy modesto, pero estoy diciendo que la película no fue muy buena. Fue mi primer intento de hacer un documental. Lo veo ahora y veo muchos problemas, pero la gente lloraba al final de esto. Y no era porque yo haya sido un cineasta tan brillante, no. Lloraban porque finalmente la historia que se habían estado contando entre sí en las cocinas, en los livings, en las reuniones, cuando comían y compartían tabule. Bueno, básicamente la presencia de los árabes en los Estados Unidos estaba siendo presentada en la pantalla grande y esto validaba que habían estado mucho tiempo. Ahora, entender ese momento implica que hay que entender también que todo esto estaba ocurriendo después del 11 de septiembre. En Estados Unidos, ser árabe en aquel entonces era el equivalente a ser un terrorista. Entonces ya está esta sensación, la fragilidad de poder contar nuestra historia. Nosotros no llegamos en el 11 de septiembre o en el siglo XX, llegamos en el siglo XIX para el caso. La gente lloraba porque finalmente se decía, hay algo respecto a nuestra historia que está construido y lo que podemos contender es que hablar árabe, los inmigrantes han estado en Estados Unidos desde 1600 y pico. Tenemos que recordar que entre los esclavos que llegaron a los Estados Unidos, hubo muchos musulmanes de habla árabe, entonces no es una novedad, pero ver estos elementos que formamos parte de esta trama fue realmente muy contundente porque todo decía que los árabes y musulmanes en los Estados Unidos no pertenecían, eran la otredad. Y entonces, este momento tan poderoso en donde proyectamos la película y un año más tarde, en el mismo lugar, en el Museo de Historia de Carolina del Norte, tuvimos una exhibición
con millones de personas o miles de personas que vinieron. Esto convenció a mi amigo de que era algo que quería hacer. Yo ya estaba convencido. Más allá de Carolina del Norte, queríamos hacerlo en los Estados Unidos y llegar en última instancia a América del Sur. Él tuvo la generosidad de darle a la universidad muchos fondos. No quiero en este sentido ser cara dura ni decir que el dinero lo es todo, pero bueno, obviamente con dinero se puede hacer bastante. Y él se acercó y dijo, hagamos mucho. Y creo que es importante que todo el mundo lo entienda. El patrimonio, la memoria, la historia, obviamente requiere financiamiento. Yo dije que no voy a decir a la gente, dame lo más precioso que tenés, tu memoria, tus anécdotas, tus historias, pero no sé si voy a poder escuchar si no se hace nada. Es poco ético. Si vamos a desarrollar un centro para preservar la historia de los libaneses, y yo hablo de libaneses muy laxamente, estamos hablando en realidad de quienes hablan árabe desde Palestina y demás, como todos bien entendemos a lo que me refiero. Entonces, si vamos a hacer esto, si yo le voy a decir a la gente, por favor, dame lo más preciado que tengas, tus historias, tus anécdotas, tus vivencias, queremos poder dar prosperidad a esto. Yo no sé cuán familiarizados están ustedes con el sistema educativo de los Estados Unidos, pero bueno, un préstamo es algo que se genera a partir de las universidades y entonces es un fondo de dotación a perpetuidad. Y el centro recibió esto. Esto es lo que venimos haciendo durante los últimos años. Me fui tal vez un poco de tema, pero quería dar un poquito más de contexto. Es increíble, no solamente el trabajo del centro, sino que también los productos que para el público general sepan, no solamente pensar o comprometer simplemente en cuestiones académicas o para académicos. Esto forma parte del trabajo, pero no lo es todo. En este sentido, y especialmente cuando quienes tratan de abordar el primer libro que usted escribió, bueno, nosotros necesitamos lidiar con dos preguntas diferentes, con dos trasfondos diferentes. Primero, How in your experience can be addressed the different educational backgrounds of these migrants who go to America or the ¿cómo Americans? podemos ver los fondos educativos de estos migrantes, especialmente cuando tenemos un faltante enorme entre las experiencias rurales y urbanas, que puede ser traducido en las Américas con distintas experiencias, diferentes habilidades y también con distintas perspectivas de qué sería estar en América? Este es uno de los temas principales en lo que tratamos de abordar según el libro. Y si pudiera explicarlo sería muy bueno. Por otra parte, en la otra parte, no solamente la parte académica, sino en la parte de la comunidad. La parte de la comunidad se compromete con esta narrativa tan preciosa, pero a su vez tienden a ser muy selectivos en esta narrativa. Para bien o para mal, la mayor parte de estas narrativas, no solamente en las Américas, sino que también en el Líbano, el hecho es focalizarse en la prosperidad de los hombres y mujeres que tal vez puedan retornar, tal vez no. Yo recuerdo algunos ejemplos de estos relojes enormes que compraban y que enviaban o que llevaban consigo. U otro ejemplo es, por ejemplo, un automóvil, un Ford, que también terminaban yendo a un área rural en donde no hay caminos, pero simplemente esto para poder comprometer el capital social en prosperidad y decir, sí, yo llegué al objetivo planteado. ¿Cómo es que podemos abordar estos dos aspectos? Nuestro aspecto como académicos y también la narrativa de la comunidad. Qué pregunta brillante, de hecho, sea de paso. Y gracias por haberlo sacado a la luz. Quiero empezar con una anécdota. Yo me fui del Líbano en el 78, tenía unos 17 años. La primera vez
que fui profesor completo en la universidad. Bueno, yo vivía en una casa muy pequeña, de 140 metros. Ninguno de los profesores en los Estados Unidos somos ricos. Bueno, hace unos 10 años me viene a visitar mi hermana. La busqué en el aeropuerto y empezamos por muchos vecindarios. Primero, habían mansiones, casas enormes de 500, 700 metros cuadrados. Y ella empieza a mirar y me dice, vamos a quedarnos acá, y luego a la siguiente y a la siguiente, y finalmente llegamos a mi casa. Cada vez se iba empequeñeciendo más. Ella mira la casa y me dice, hace 30 años que vivís acá y llegaste a conseguir esto. Y bueno, es lo que acabas de decir, es tan así, es muy cierto. La narrativa, acá voy a hablar específicamente porque ahí hice yo la investigación. Siempre el origen de los inmigrantes es a nivel, son de sospechar, ¿no? A veces se dice, es un buen inmigrante, trabaja arduamente. Pero bueno, cuando hablamos de los inmigrantes de México, de América Central, de China o de Asia del Este o del Medio Oriente, siempre está la sospecha. La sospecha tiene que ver con su cultura, con la cuestión médica, traen enfermedades, también delictivos, son delincuentes. Entonces, siempre está el hecho de que no pertenecen. Entonces, la contracara de eso es que la comunidad empieza a desarrollar una narrativa de los buenos vecinos para poder decir, nosotros pertenecemos en los Estados Unidos, ellos dicen, somos los buenos inmigrantes, nunca incumplimos la ley, trabajamos arduamente y siempre logramos el éxito. Esta es la narrativa de la comunidad y de hecho esto está impulsada por esta noción de que tienen que explicar y excusar su presencia en el país. Es muy común, se ve en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en México y también en los Estados Unidos. Esta idea, esta narrativa que se genera por la comunidad en sí misma. El problema con ambas narrativas, la de los inmigrantes como el otro sospechoso, el delincuente, el que trae enfermedades, el que rompe la ley, o la otra del otro lado, el de la comunidad. Nosotros somos fantásticos, no hay nada malo. Bueno, están completamente distorsionadas, reducen la experiencia del inmigrante y al inmigrante en sí a dos dimensionalidades que no son reales. Es una reducción, porque el hecho es que los inmigrantes son tan humanos como cualquier otra persona. Y de hecho, ¿por qué tenemos que insistir en contar la historia completa de los inmigrantes, inclusive cuando fracasan, inclusive cuando quiebran la ley, inclusive cuando son sumamente imperfectos en cuanto a su matrimonio, en cuanto a cómo crían a los hijos, todas sus imperfecciones? Tenemos que contar la historia tal cual es, porque tenemos que realzar su humanidad, tenemos que reclamarla, porque si solo se nos permite entrar como inmigrantes, malos o buenos, es una categoría que nos coloca por fuera de la cuestión legal, política, social y cultural del Estado, de la sociedad, porque el inmigrante entonces se convierte en una otredad. A menos que compartamos la experiencia completa humana, nunca los vamos a humanizar. Siempre van a ser algo ahí afuera, bueno o malo, pero algo ahí afuera. Para mí, y les voy a dar un ejemplo, una de las narrativas que se desarrolla especialmente en los Estados Unidos entre los inmigrantes de la fase temprana tiene que ver con que ellos se fueron del Medio Oriente porque estaban en una persecución de los turcos, ¿no? Los otomanos, los turcos que nos perseguían. Y obviamente el término turco tiene que ver con los musulmanes que persiguen a los cristianos. Los cristianos se escapan en este sentido. La realidad obviamente es mucho más complicada que esto. Y no nos metamos en la historia, pero basta decir que el registro histórico no muestra que esto sea así. La mayoría de la gente se fue
porque estaban buscando una oportunidad económica para ganar dinero y poder volver y estar cómodos en sus lugares de orígenes. Yo un día estaba haciendo una presentación, fue en Houston, en Texas, y estaba diciendo que esta narrativa de por qué se fue la gente está demasiado simplificada. Hay mucho más detalle. Yo daré un ejemplo. Se levantó una persona y estaba totalmente frustrada y enojada conmigo. Me gritó y me dijo, ¿me viniste a decir que mi abuela me mintió? ¿Me lo decís en la cara? Y yo le dije, no conozco tu abuela, seguramente sea hermosa persona y no te mintió. Lo que estoy diciendo es que es una narrativa. Sin embargo, no lo pude convencer porque realmente es un hecho que ataca el meollo de la vida. El hecho es que él dependía de esta idea de que los inmigrantes son todos buenos. Y simplemente no es así. Es decir, simplemente no es la realidad histórica. Entonces, desde el principio de todo, no estoy diciendo que hayamos comenzado, es decir, nuestro deseo no es salir y contar contrahistorias, sino más bien comprometernos con las comunidades, porque a mí me resulta bastante problemático, no sé cómo es Argentina, Brasil o América del Sur, pero en los Estados Unidos, las universidades, los profesores universitarios se han aislado del público en general. Nosotros tenemos un abandono de la esfera pública y hay un precio que se paga al hacerlo. El precio que se paga es que la esfera pública está ocupada por quienes no saben nada, pero hablan en terminología populista y están llevando el mundo cada vez más al borde de la guerra. Y es culpa nuestra. Es decir, escúchenme, después del 11 de septiembre, yo realmente pensé mucho en este sentido. Tenemos que hacer más. Yo escribí mucho al principio, pero bueno, para poder responder la otra parte de tu pregunta, lo que se puede ver en justamente el centro, nosotros hablamos acerca de un archivo. No quiero un archivo que sea exclusivo. Yo no quiero crear un archivo que aliene al público en general. Yo quiero comprometer a la gente. Gran parte de los proyectos, y esto se hace de dos maneras. Por una parte, cuando desarrollamos el archivo, y yo no necesito decirles esto, pero permítanme decir esto. Tener un archivo es un proyecto político. Los archivos dan voz, pero también dan silencio. Entonces, constantemente nos preguntamos, ¿a quién estamos silenciando? Aun cuando damos la voz, ¿no? Entonces, para poder contrarrestar la noción natural de este archivo jerárquico, en donde acá se dice que se ve y que no. Queremos comprometer a la comunidad para que nos digan qué quieren ver. Esto por un lado. Y por el otro, queremos también comprometer la historia pública. La historia que compromete a la comunidad en una conversación. Les voy a dar un ejemplo en este sentido. El año pasado, nosotros hicimos un documental y debo decir que esto es mejor que el primero al que hice referencia, acerca de religión, una muerte violenta de una pareja libanesa en el Lake City, Florida, en el 91, porque tenían la piel más oscura, no eran blancos, y porque desafiaron a la policía local como autoridad. Los mataron. Y se contó la historia de esta pareja y fue muy interesante porque sus descendientes estuvieron separados. Algunos de los descendientes no querían saber nada con la historia, querían ponerlo realmente atrás, porque temían que si salía la historia, esto iba a traer sensaciones feas o abrir heridas antiguas. Otros miembros de la familia dijeron, no, no, hay que contarla. Entonces contamos la historia y de hecho tuvimos una conversación con la familia, debatimos, pero también tuvimos una conversación a nivel comunidad. Hicimos la película de modo tal que podés llevarla a un aula, sea que estés hablando de secundaria o universidad. Dura 26 minutos y tener una conversación. Soltamos todos o liberamos todos los archivos sobre la base de lo cual hicimos esta película y también comprometimos a los docentes, hicimos talleres. Esto es lo que hacemos permanentemente con los proyectos. Siempre enfrentamos al público, queremos que la gente esté comprometida con el archivo para darle forma, porque nosotros creemos que esta es la única forma en la que vamos a recomprometer al público y la historia con respecto de nuestra nación. I need to ask Necesito preguntar regarding to this en lo que se experience. refiere a esta experiencia. The first migrant
el primer migrante, los primeros migrantes que llegaron a América Latina, pero en particular hablamos de áreas en donde estaban este capitalismo institucional engranado o la modernidad industrial, especialmente en Argentina, pero más vívidamente en los Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia con respecto a la formación de lo que es una identidad más confesional? Es decir, no es tan importante, especialmente a nivel la clase, mucho menos la Right to US and need ¿Qué es to lo que en Estados Unidos se muestra? La necesidad de lidiar con otro conjunto de marcos y de clasificación. Y por esta razón es que se tiene que crear una nueva individualidad en este nuevo cuerpo de migrantes o en este nuevo cuerpo de ser de Jordania o de Palestina, pero también ser parte de lo que es una clase sumamente estructural y una forma muy definida. En esta investigación, ¿cómo fue esta experiencia con los primeros migrantes? Como parte de la narrativa que se desarrolló por la comunidad en sí misma, la idea era que la historia incluyó a las clases medias y todo el mundo fue exitoso. Esto sería una historia simplificada. Ahora, la historia no es por accidente, porque si observamos la trayectoria, es una trayectoria de emprendedores en los Estados Unidos. Los modelos hipercapitalistas, los emprendedores, son como los dioses. Esta es la historia en donde está la corporación. La persona trabaja arduamente y tiene éxito. Estaban contando una versión árabe. We succeeded, we worked hard. But there's also a race dimension. What I mean by that is to be part of the middle class, to succeed, to become a merchant, was in essence a gateway to whiteness. Because when they Nosotros arrived, tuvimos éxito y llegamos, pero esto es en esencia ser blanco. De hecho, no es así, pero bueno, el sistema estadounidense es blanco-negro y luego italianos y también los irlandeses y los polacos y personas de Europa del Este. Y nosotros no somos ni blancos ni negros. Y de hecho, estábamos en la tierra de nadie. Entonces, a nivel movilidad económica o la política de respetabilidad, era el portal para ser blanco, porque los blancos tenían privilegios, ser protegidos por la ley, más poder, cultura económica y social. Entonces se hizo esta narrativa. Y la realidad es mucho más compleja. En algún punto o en otro, casi 40% de los que vinieron eran clase trabajadora. El paro más importante fue el de Roses, que ocurrió en Massachusetts. En muchas formas fue liderado por los sirios. Estaban sobre representados en el liderazgo de esta huelga. Pero lo interesante con respecto a esto es que este activismo fue muy prominente, se disipó cuando empezaron a entrar a estos suburbios. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? La historia es mucho más compleja, porque en muchas formas se intentó luchar contra el sistema racial, pero decidieron que no iban a tener éxito y lo mejor era tratar de integrar los sistemas. Entonces la historia va para un lado y va para el otro lado. Esto no significa que no continuaron trabajando. Si vemos, por ejemplo, los pueblos mineros, hablamos de plata, oro, carbón en la parte oeste, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah. Muchos trabajaban en las minas y obviamente estaban involucrados en la política laboral.
y continuaron haciéndolo, pero después de un tiempo, esta política los rotuló como no blancos. Entonces empezamos a ver cómo se van retirando. En esencia, esto tuvieron que aprender, tuvieron que aprender cómo trabajar en un sistema racializado y en un sistema capitalista con el que no estaban familiarizados. Terminamos teniendo parte de esta gente de la comunidad que se convierte en clase media y son los que cuentan la narrativa. Por eso es que es importante archivos que cuenten historias diferentes, porque si vemos la mayoría de los periódicos, sean publicados en Buenos Aires o en Río o en Nueva York, para el caso, la mayoría de estos periódicos están hablando de las clases medias, de las comunidades inmigrantes. Si dependemos de estos periódicos, nos van a contar una parte de la historia, la política de la respetabilidad, cómo se integraron en la sociedad central. No nos cuentan acerca de todo el resto, no nos cuentan acerca de los gays y las lesbianas, no nos cuenta acerca de quienes se hicieron socialistas, tampoco acerca de quienes lucharon contra el sistema de racismo, tampoco nos cuentan nada con respecto a quienes estuvieron con las poblaciones indígenas en Dakota del Norte o del Sur, o los inmigrantes mexicanos en Texas y en Arizona. Todas estas historias desaparecen y nos quedamos, bueno, diciendo, llegamos acá, trabajamos arduamente y nos convertimos en plenamente americanos. Raza, género, están fuera del panorama. Y sin estos no entendemos las luchas y las diferencias. Espero con esto estar respondiendo a la pregunta. Sí, especialmente porque en América Latina la experiencia, bueno, no se tienen estas cuestiones raciales o el espectro racial institucionalizado, pero sí el tema de la clase. Y entonces esto lo podemos ver en los periódicos. Yo recuerdo haber visto los archivos en Chile, en la comunidad árabe, en donde se puede ver cómo fue que trataron de comprometerse en estas nuevas modalidades de la clase media. Por ejemplo, imágenes con ciertas vestimentas, personas en vacaciones, una clase muy de la clase media al principio del siglo, la posibilidad de ir a una playa o de tomar tiempo libre porque los trabajadores no tenían esta opción. Y por otra parte también comprometerse en reproducir este tipo de narrativa de ser un emprendedor, especialmente en su propio hogar, que termina siendo como un pequeño museo sobre lo cual toman fotografías. Yo me compré esto, tengo un reloj, tengo una alfombra, tengo una mesa enorme. Estas son todas las pertenencias que puedo mostrar. Esto significa que tengo una cantidad importante de capital y esto genera una narrativa. Y esto es algo que debemos entender a la hora de leer los periódicos. La narrativa o la reproducción de la narrativa no está solo en las palabras, también está en la imagen con la que nosotros lidiamos, particularmente en este entendimiento de la otredad, es decir, entre todos los inmigrantes de los Estados Unidos, especialmente esta contranarrativa, las personas que no tuvieron éxito, no, según su propia narrativa, cómo esta diáspora puede ayudarnos a poder comprender que nosotros tenemos narrativas en lo que se refiere al nacionalismo o estudios nacionales o desarrollos, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando en la construcción de los estados no aparece este migrante que no fue el exitoso. So, for a long time, I think Por mucho tiempo, this is a problem I find with y este es un problema que yo encuentro con el estudio de inmigraciones y trato de despejar las variables, vemos el tema como un estado de excepción, right? ¿no? It stands outside De hecho, very sale much por fuera de la I definición. mean, that's the idea of borders. Y esta es la idea, bueno, de las fronteras, el control de pasaportes, nacionalismo,
Todas estas cuestiones excluyen a los inmigrantes y se los pone afuera como un elemento de excepción. Hace que el inmigrante sea como una categoría que es el otro. Pero la realidad es que si vemos cómo la mayoría de la gente inmigró o emigró, la inmigración es simplemente una estrategia que la gente adopta entre una serie de distintas estrategias para tener una mejor vida, de una manera u otra. En otras palabras, esta decisión de ir del puerto A al puerto B realmente es mucho más legible, mucho más fácil de entender si la situamos dentro de lo que muchos seres humanos hacen. ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea un poquito mejor? Con educación, con otro trabajo, mudándome, teniendo distintas redes sociales. Todas estas son estrategias en las que la gente se adapta para que su vida sea mejor. Una vez que situamos la migración dentro de esta matriz de estrategias humanas para automejora y para mejora de las condiciones de sus familias, el inmigrante deja de estar por fuera de la experiencia nacional porque se convierte en algo legible y la mayoría de la gente empieza a entender, sí, ahora entiendo de qué se trata. Pongámoslo en términos simplistas. En los Estados Unidos, yo no sé cómo es en Argentina o en Brasil, pero en Estados Unidos hay una conversación muy violenta con respecto a los inmigrantes. Es muy reminiscente de la década de los 20, cuando se tenía un sentimiento muy fuerte anti-inmigrante, justamente por el Ku Klux Klan, que terminó siendo muy popular en los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos, por el Ku Klux Klan, cuando vemos Fox News o cualquier otras noticias de representación de inmigrantes, es muy ilustrativo porque se los ve como este grupo de personas que son miles que invaden estadounidenses. No hay humanidad. Se las ve como personas que amenazan. Y realmente es interesante. Yo he tenido una conversación con inmigrantes que ahora ven a los nuevos inmigrantes árabes y dicen, no, 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 ellos no son como nosotros. Les voy a dar un ejemplo rápido en este sentido. Yo estaba hablando con una persona y estaban diciendo, cuando mis padres o mis abuelos inmigraron del Líbano, ellos asimilaron, el término asimilar. Bueno, es una noción tan poderosa porque la idea de asimilar es básicamente tomás todo aquello que te hace ser quien sos, lo tirás afuera, tu idioma, tus ideas, tus valores, tu comida, tus vestimentas, tu religión, todo de quien te hizo quien sos, lo pones a un costado y luego asimilás ser estadounidense. Lo que esto significa ser jugar béisbol, comerte una tarta, hacerte una carne grillada. Está esta noción. Entonces yo le dije a esta persona y le dije, qué interesante. Y entonces ellos empezaron a ir a las iglesias. No, 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 no fueron protestantes, son católicos porque es su fe. Bueno, bien, perfecto. ¿Y eran fluidos al hablar inglés? No, no, seguían hablando un inglés medio entrecortado, preferían hablar el árabe. Entonces uno va por la lista. Claramente lo que ocurre, y tenemos estudios sociológicos que demuestran esto, el inmigrante de hoy se integra al mismo ritmo que los inmigrantes de otrora, pero en su mente estos inmigrantes no asimilaban lo que sí otros asimilaban. Y a ella le parecía que la asimilación era algo positivo. Pero de hecho, cuando contamos la historia de la inmigración, y la voy a decir fácil, cuando yo llegué en el 78, yo llegué a un lugar en Minnesota. Bueno, Minnesota es lindo, pero en invierno es como Siberia, hace mucho frío. Y yo recuerdo un día, yo estaba en la universidad y estaba este entusiasmo y yo no sabía por qué. Y bueno, dijeron, están abriendo Taco Bell. Para quienes están fuera de los Estados Unidos, bueno, Taco Bell es comida mexicana. Bueno, no lo es Tex-Mex en todo caso. Y había toda esta excitación. ¿Por qué lo digo? Porque en esencia, esto fue a fines de los 70, principios de los 80. Esta era la noción de la comida exótica. Hoy, obviamente, puedes ir a cualquier ciudad mediana o pequeña y encontrás mucha más variedad
de comidas que traen los inmigrantes. Imagínense este ejemplo tonto. Los inmigrantes cambian profundamente, yo diría que siempre para mejor, especialmente a nivel de gusto culinario. Cambian la estructura propia. Ellos no se asimilan, porque la asimilación es como si ellos se dieran todo lo que son, sino que en realidad retienen lo que son, incluso cuando la narrativa diga que asimilamos. No, hay una tensión. La ironía, la tensión irónica es que de hecho hay una transformación de la sociedad a la que llegan. Obviamente ellos se autotransforman, pero la insistencia está puesta en la asimilación, cuando claramente en realidad mantienen la sensación de quiénes son, la sensación del yo. Por ejemplo, si vamos a la parte este de Carolina del Norte, en donde yo vivo, la Iglesia Católica fue establecida por inmigrantes y hoy, obviamente, la Iglesia Católica está creciendo por los inmigrantes de América Central y de México. Entonces, no son ni los irlandeses ni los italianos, básicamente personas que son del Mediterráneo del Este y de América Central y del Sur. Entonces, esta cuestión de asimilación, que es la palabra códiga para decir malo o buen inmigrante, es una falacia, porque en realidad no cambian. En realidad, los inmigrantes siempre van cambiando el entorno en el que están. Particularmente, es tan profundo. Hay falta de comprensión y por otra parte también falta de investigación, particularmente en América Latina, especialmente en algunos países en donde ellos hacen su propia historia nacional tan blanca y no simplemente lidiar con la población indígena, sino también no lidiar con los migrantes, pero especialmente cuando hablamos de este tipo de clasificación, como por ejemplo este migrante que no era del estilo europeo, este otro o esta otredad que aparece en la mesa de la migración, en los censos, por ejemplo. En este sentido, me gustaría resaltar el componente clave especial de la historia oral, no solamente para la comunidad, sino también para esta comunidad que no lidiaba simplemente porque había contacto entre las comunidades, sí. En América del Sur tenemos muchos, cientos de artículos impresos en Brasil o en Honduras o en México o en Brasil, por ejemplo, en Argentina y que fueron publicados en Chile. Y ahí hay una conexión. Pero esta discusión no es simplemente algo suscrito a la palabra o en los periódicos, sino que en realidad también estaba en lo que hace a la historia oral. Y esta historia oral, de hecho, es un componente enorme que en muchos sentidos no está registrado como el periódico, pero está allí y está esperándonos como investigadores para poder lidiar con esto y para tratar de comparar con los periódicos o con otro tipo de narrativa. Y bueno, por alguna razón, ¿qué tal con la experiencia de lidiar con esta historia oral para los documentales y para el público en general? Estoy completamente de acuerdo. Esta es la razón por la cual necesitamos desarrollar un archivo más completo. Quiero decir algo. Nosotros estamos en el punto, incluyendo justamente lo que has dicho, en donde tenemos una nueva generación que está trabajando mucho más en América del Sur que en América del Norte. Más allá de muchos proyectos de cara al público, sabemos que los publicadores, digamos, se están publicando estudios de migración y también tenemos talleres de graduados, disertaciones, especialmente en estas épocas tan difíciles. Al principio de septiembre tuvimos 9 graduados de Estados Unidos, básicamente, pero también uno de Brasil, Diego Berciso, y 3 o 4 personas del Reino Unido y una persona de Francia. Lo interesante es que 2/3 partes de ellos están trabajando en América del Sur.
mi colega Lili también, y John Karam, que ha publicado un libro sobre en Brasil. Ya hay una generación de gente, y la más joven está haciendo varias cosas. Por una parte, hay mucho más trabajo que se hace, punto. Por otra parte, también son muy conscientes sobre la interseccionalidad. No se puede estudiar la inmigración sin usar o sin estudiar raza y género. Son muy sofisticados. Yo veo esto con mucha admiración porque son sofisticados teóricamente, pero también son archivos regionales y hay distintos archivos. No están satisfechos para aceptar los archivos del Estado, de la clase media, sino otros que tienen que ver con objetos o también las plegarias que muchos escriben. Tiene que ver con algo que crece rápidamente. Es muy prometedor en cuanto a la siguiente ola de estudios de inmigración. Y me parece que lo que es interesante también es que vamos más allá. Es decir, por mucho tiempo, y esto incluye mi propio trabajo, nosotros estudiamos a los inmigrantes vis a vis la sociedad hegemónica. En Estados Unidos estudiábamos a los árabes y su relación con la sociedad blanca anglosajona, punto. Entonces se generó este estudio jerárquico en donde siempre hay como un anglosajón o protestante al lado de ellos. Más allá de esta interseccionalidad, otra cosa que surge y que me encuentro muy prometedor y tiene que ver con la historia oral, tiene que ver con el cruzamiento. Por ejemplo, yo estoy trabajando con mi hija y esto es muy interesante porque ella es historiadora. Estoy trabajando en este libro, pero termina siendo aparente que los árabes han creado toda una cuestión en torno de Palestina y entonces van cruzando a América del Sur. Esto es un tipo de trabajo que también es muy prometedor. Y el tercer vector que me parece realmente importante en este proyecto que quiero tomar con uno de mis alumnos de grado, no solo yo, sino muchos otros, tiene que ver con la experiencia de los inmigrantes. Por mucho tiempo hemos visto la macrohistoria, por qué la gente se va. Nosotros vemos los temas económicos o los temas políticos, los vemos a gran escala y vemos que nos perdemos de vista el inmigrante como individuo. Cuando alguien tome una decisión, como dije antes, cuando nosotros elegimos la inmigración como parte de una estrategia para mejorar nuestra vida, es realmente un formato muy complejo. Es una fórmula fluida que nos lleva hasta un punto en donde decir, sí, armo la valija y me voy de acá. Me voy por un año, por 10, por lo que sea. La química de la decisión es muy humana, muy individual. Y creo que empezamos a ver mucho más enfoque en la experiencia humana. Esto significa que estamos ingresando a las vidas íntimas de los inmigrantes. No los vemos desde las distancias, como categorías que pasan por el Atlántico o el Pacífico. Empezamos a entenderlos como personas que lloran porque están tan desesperadamente solos cuando llegan en un lugar como Oklahoma. No sé si alguien ha estado en Oklahoma, pero te hace llorar al instante. Entonces, nosotros empezamos a encontrarlos a través de esta historia íntima, historias orales, fotografías, cartas, en donde ellos están teniendo argumentos o peleas a lo largo de miles de millas con respecto a cuánto dinero están enviando a su casa. Seguramente todos se sienten identificados a nivel, si son inmigrantes. Son decisiones que están en el nivel íntimo y personal y enriquecen nuestra comprensión de los inmigrantes. Nos separan de las categorías y los humanizan. Y en este sentido, por eso es que tenemos que desarrollar archivos en las que podamos tener a alguien que esté capturando en 8 milímetros un cumpleaños en silencio, viéndolo jugar y luego tensión en la torta. Bueno, es este tipo de archivo en donde tratamos de figurarnos las variables para ver cómo se puede hacer. No estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil, pero es muy necesario a la vez. Y a lo que has hecho alusión respecto de la historia oral, es absolutamente correcto. Ya no podemos depender
depender de los archivos del Estado ni de la burguesía para el caso. Tenemos que depender de una más amplia variedad, trayendo voces. Lo que estamos haciendo entre los proyectos es, bueno, esta mujer que es tan compleja, yo la amo, es increíble, ella es lesbiana. Ella vive con su pareja desde hace 35 años y literalmente ella viaja por distintas ciudades en Canadá y en Estados Unidos predicando la cristianidad. Bueno, es decir, dicho sea de paso, estoy hablando de ella está recorriendo, es muy interesante. Ella entiende Hollywood y ella se llama la Princesa del Este y ella se filma en las columnas de El Balba. Hay un templo bajos y están las 6 columnas famosas. Se trata de 1921. Imagínense, y ella hace la partitura musical con su amante lesbiana. Ellas hacen un tour y hablan. Y luego lo fascinante con respecto a ella cuenta a esta audiencia protestante y blanca que no entienden nada de cristianidad porque la cristiandad es de donde ella viene y solo ella puede hablar acerca de esto. Es una cachetada, es así. Y ella es ampliamente popular. Hace décadas que está a tope y este es el tipo de historias que hay que contar porque ahí vamos más allá de, bueno, sí, llegó mi abuela y abrió un negocio y se hizo multimillonaria. Sí, está bien, no hay nada de malo en esa historia. Sí, me saco el sombrero ante vos si logras tal cosa, pero hay mucho más. Y volviendo a tu punto, Jorge, por eso es que tenemos que tener un archivo diferente. Seguramente pienso que las instituciones que quieren lidiar o comprometerse con la comunidad árabe necesitan abrir las puertas para distintos tipos de archivos, realmente más complejo, y también la vida de los migrantes en las Américas. De seguro tengo cientos de otras preguntas que me encantaría abordar. Me quedaría en esta sesión de preguntas y respuestas por horas de horas, pero no quiero llevar más tiempo de nuestro profesor. Por esta razón, aliento al público que si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat, escríbanlos en español o en inglés y voy a leerlo al profesor. Y voy a tratar de abrir el piso o el micrófono a nuestros invitados, particularmente. Como yo soy el anfitrión, tengo este mini poder. Pienso que había una pregunta de Marlis. Me gustaría saber, yo estoy muy feliz con el evento de hoy y yo observé que tenemos eruditos muy bien conocidos como Nélida y Marcelo, que también tienen personas jóvenes que siguen esta conferencia. Entonces yo pensaba, ¿de qué manera podemos enfrentar este desafío enorme de alentar a los jóvenes para que puedan mantener esta tradición o esta conexión sensible con sus familias y el origen de sus familias? Pero por otra parte, se sienten que su identidad está conectada con sus países, personas que crecen o que han crecido en América o en países de América del Sur. ¿Cómo se puede responder esto? ¿Cuál es la respuesta para este desafío? Qué buena pregunta, Marlis. La razón por la cual es buena no es solamente porque es muy profunda, sino porque es exactamente una pregunta que se me hizo. En Argentina, en 1930, por un hombre joven que escribe, que vivió en Argentina por mucho tiempo. Y la pregunta de este joven hombre de Buenos Aires, y perdón, pero me olvidé de su nombre, hablaba de cómo se llamaban sirios,
cómo, como sirio, nacido en Argentina, puedo mantener mi conexión con Siria. ¿Cómo puedo estar acá en Buenos Aires, pero mantener mis conexiones con Siria? Y obviamente dentro de esta pregunta está la idea de que hay dos nacionales separados, porque así es como los seres humanos se organizan. En este punto, una de las ventajas que tenemos 90 años más tarde es que el nacionalismo no es que ha desaparecido, no lo ha hecho. El ultranacionalismo está haciendo un Franklin de los Estados Unidos y otras partes como Brasil. Pero lo que vemos es la idea del transnacionalismo que está siendo muy aceptada. Como seres humanos, no tenemos que pertenecer a una nación, podemos fluir o flotar. Hasta el siglo XIX, esto es lo que se hacía. Nosotros existíamos en múltiples lugares. Yo podía estar sentado en Sydney haciendo café turco y de repente ser transportada por un momento aromático. Entonces estamos en un momento que podemos existir transnacionalmente. Y de hecho hay un aspecto alentador en este sentido. Pero hay una segunda respuesta a esta pregunta. Muchas veces, y esto es a partir de mis observaciones, yo viajo mucho en Estados Unidos. La generación más joven se siente alienada de la narrativa de sus padres porque no se siente que es propia, se siente que ya está oscurecida, se siente como que la historia es completamente acabada, no hay nada más para escribir. Entonces, ¿por qué quiero formar yo parte de la historia si me estás contando algo que es un capítulo que quedó completo? Cuando nosotros creamos proyectos abiertos, la historia no culmina, no completa, hay mucho más para contar, tanto con respecto a la generación de los padres, pero también con respecto a la relación con la sociedad. Y les voy a dar un ejemplo de algo en particular. Y de repente viene esta generación. Y les voy a dar un ejemplo. Hasta el movimiento de derechos civiles en los 60 en los Estados Unidos, la idea de ser árabe americano en los Estados Unidos no era algo común. La gente se consideraba o libanesa o siria. Pero en los 60 y 70 el compromiso con la política de izquierda, muy fracasada, pero de Gamal, Abdel Nasser y en los movimientos de izquierda del Medio Oriente, pero con los derechos civiles en los Estados Unidos, se creó América Árabe. Y esta generación más joven, cuyos padres dijeron, no somos árabes, de repente se abrojaban un nuevo título. Sí, soy árabe americano, yo pertenezco a esto. Y lo interesante del caso es que yo encuentro que con el movimiento Black Lives que ocurrió en diciembre de 2020, la generación de árabe americanos, la segunda generación, de repente se comprometió mucho más en la política y empezó a llegar a hacer alianzas con afroamericanos, con asiático-americanos y empezaron a ver un área común. Entonces vemos estos momentos de vuelco tan críticos que permiten que la generación más joven pueda adueñarse de la historia. Pero bueno, Marlis, muy buena pregunta y muy crítica para el futuro, no solamente académico, sino de las comunidades en general. Creo que había una pregunta, perdón, yo leo español, pero muy lentamente, entonces no pude leer todo. Tenemos distintas preguntas. En nuestros invitados tenemos dos profesores que conozco en persona. Uno es el profesor Jodor, anterior director del intérprete digital, que hace esta pregunta. Bueno, primero agradecen por esta conferencia y dice mi pregunta. ¿Cuáles son algunos de los recursos y apoyos que ofrece el Centro de Investigación Moisés? ¿Por qué están interesados en establecer y en contribuir al archivo? Es una muy buena pregunta. Nosotros podemos ofrecerles mucha comida. No, es un chiste. Bueno, hago muy buen tabule. Para nosotros, no hay ningún centro o archivo que vaya a tener la capacidad de hacer todo. Creemos en generar redes. Les voy a dar un ejemplo. Estamos trabajando con el Museo Nacional Árabe Americano que
hizo mucho de este trabajo y son gente muy buena. Diana Body, palestina americana, y Matthew, hijo de palestinos. Trabajamos con esto para desarrollar una red de archivos y proyectos. Nosotros amaríamos realmente trabajar con cualquier organización o individuos en América Central o del Sur a lo largo de las mismas líneas trazadas. Por ejemplo, en términos prácticos, hemos solicitado un préstamo del Museo Árabe estadounidense para crear un sitio web que le permita a la gente hacer búsquedas. Pueden buscar aquello que quieran y luego se les cuenta qué es lo que tienen. Y nuestras imágenes es que vamos a hacer que esto sea un portal internacional que va a traer otros archivos que la gente va a poder buscar para determinar materiales. Entonces, esto es por un lado. El segundo abordaje, siempre, bueno, ahora la COVID generó un problema, pero solíamos recibir a scholars 2 semanas o 3 semanas a estos académicos, cubriéndoles los viáticos y el alojamiento. Venían al centro, si les interesaba usar el archivo, se podía hacer, pero tenía que ver con la posibilidad de tener una conversación intelectual y pasar tiempo con ellos. Esta es otra posibilidad. También somos muy abiertos a la idea de organizar conferencias como esta para poder abrir el diálogo y para poder ir sondeando preguntas. El último elemento tiene que ver con que también estaríamos felices de poder recibir a estas personas un semestre o un año en la Universidad del Estado de North Carolina. Creamos todo esto y obviamente otro elemento tiene que ver con que publicamos este journal y si bien ahora está en inglés, nosotros creemos firmemente que tenemos que publicar en otros idiomas. Entonces, invito a todos, si lo están publicando en español, en portugués, en francés, en árabe, en turco, en hebreo, tenemos gente de la editorial que puede leer el material y lo vamos a publicar en el idioma original porque realmente creemos que el inglés no puede ser un idioma imperial. Y lo lamento, yo acá sí estoy hablando en inglés, diciendo esto me disculpo, pero estoy tratando de aprender español porque creo que el español es el segundo idioma de los Estados Unidos. No es un idioma extranjero, es el segundo idioma que se habla en los Estados Unidos. Bueno, el francés, el árabe y el inglés hasta el momento es con lo que me manejo, pero los aliento, si están interesados, a que, bueno, sepan esto. Y finalmente, si se me permite, bueno, el trabajo académico es muy cultural, está muy en el terreno de lo cultural. Cuando trabajo con académicos jóvenes, bueno, obviamente en el Medio Oriente son muy diferentes que en los anglosajones, que tienen mucho análisis y teoría. Entonces, yo fui editor del Journal de Estudios Orientales, que es un journal realmente muy representante. Y bueno, de Irán, de Turquía, de Arabia, y realmente gran parte de las cosas que llegaban los tuve que rechazar porque la cultura académica no estaba de acuerdo a la línea editorial. Entonces nosotros creamos estos talleres para decir, si querés publicar en un journal británico o estadounidense, lo que se espera es esto. Nosotros podemos trabajar con los jóvenes que quisieran guía. Nosotros hacemos webinarios regularmente para esto. Así que estas son las distintas formas y espero poder ir a Argentina rápidamente. Profesor, no nos invite demasiado porque va a llegar una enorme cantidad de gente a su universidad. Están más que bienvenidos. Jorge, estamos sin tiempo, pero tenemos una muy buena pregunta, muy buenas preguntas que les vamos a hacer llegar, profesor. Pero me gustaría finalizar con una en particular. Creo que es muy importante poder contar con su respuesta. Si Jorge me permite, Odete Eddy. Y pregunta de SOAS. Ella pregunta ¿a dónde, por qué y cómo fue el mito de los fenicios entre la diáspora en los Estados Unidos, especialmente en el sur? Lo interesante del caso, los fenicios y esta idea de que los libaneses son descendientes directos de los fenicios y no árabes. Bueno, mi hermano es uno de los que solía creer en esto, pero bueno, después lo contraargumenté.
Pero más allá de la ironía de todo esto, yo creo que los fenicios eran más prominentes en los Estados Unidos que en América del Sur. América del Sur, si vemos en los círculos intelectuales, el círculo de intelectuales y de escritores en Brasil y en Argentina se llamaban el grupo de Andalucía. Andalucía obviamente es esta noción utópica de los árabes en la península ibérica. Entonces nos remontaban a la era medieval y la era musulmana con respecto a los escritores de América del Norte. Eran el círculo de Penn y obviamente en América del Norte era distinto. Yo diría que hay dos formas en las que los fenicios se popularizaron. En primer término, es una herramienta y en un momento en donde la inmigración estaba cerrada para gente del Mediterráneo del Este. Era una herramienta para decir, no somos árabes, ni musulmanes, ni turcos, somos muy diferentes. Nosotros pertenecemos a los Estados Unidos a nivel racial y a nivel cultural. Por otra parte, e igualmente importante, está en la cuestión capitalista, porque todo el mito de los fenicios es que eran comerciantes, que eran natos comerciantes. Y lo gracioso cuando a mí me dieron el trabajo en la North Carolina State University fue que uno de mis colegas vino con toda una serie de cuestiones. Yo era junior, trataba de mantenerme callado y surgió una pregunta y me dijo que Akram lo haga, bueno, Akram yo, porque él tiene sangre fenicia, él sabe comerciar, él es buen negociador. Y yo no sé de dónde el miércoles salió este concepto, pero no, yo no me llevo bien con los negocios. Entonces esta idea, y hubo un artículo muy famoso en el New York Times en donde el autor habla de por qué los sirios son importantes para los Estados Unidos. El autor dice, por sus raíces fenicias, los sirios pueden ser los agentes imperiales en el mundo, el marrón del mundo, en donde la gente blanca generalmente no va. En esencia, la idea se convierte en pertenecemos a la sociedad estadounidense porque nuestro origen así lo marca, y B, porque entendemos el capitalismo porque está dentro de nuestro ADN civil, de la civilización y cultural. Obviamente hay organizaciones que empiezan a desarrollarse en torno de esta idea y la articulan, y yo también necesito agregar rápidamente que al mismo tiempo en que em, surgió, digamos, los fenicios, también el sionismo, esta idea de que un grupo de personas que son judíos pertenecen exclusivamente a una tierra. Y entonces, no es que sea colaboración, pero es un poquito de cuestión intelectual y filosófica entre los dos grupos. Y los fenicios establecen este argumento, al igual que el sionismo empieza siendo popular entre los inmigrantes judíos de los Estados Unidos. Lo que puedo decir, bueno, necesito agradecer por todas las preguntas. Me debo disculpar también especialmente a todos los asistentes que han escrito preguntas excelentes, pero realmente nos quedamos sin tiempo, pero ciertamente podemos contactarnos con el profesor Hatter y él va a poder responder estas preguntas, no solamente para el centro, sino también para la investigación que actualmente estamos realizando. Personalmente, quiero agradecer, quiero decir que fue un tema maravilloso, especialmente en los Estados Unidos también, en donde el enfoque está justamente por dentro de los Estados Unidos. América Latina, bueno, tenemos el mismo problema. Nosotros no estamos hablando ni estamos lidiando con esta historia global o con estas cuestiones más complejas que tienen que ver con nuestras propias migraciones en América del Sur y la conexión que existe entre ellos, especialmente cuando tenemos experiencia de migrantes que se van por un par de años a un país y empiezan a mudarse
por toda América Latina tratando de establecerse. Por esta razón, quiero agradecer a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas y me lamento por el hecho de que el tiempo no alcance como para poder haber asignado tiempo adecuado para cada una de las preguntas. Marlies, por favor. Esto es todo. Muchas gracias a todos por su presencia hoy. Espero que hayan disfrutado esta conferencia igual que yo. Fue muy buena. Fue un placer reafirmar lo importante que es reivindicar el patrimonio, hacer que